El comedor olía a un leve aroma de pollo asado y bollos recién horneados. Una comida que yo misma había preparado la noche anterior para que el día no se sintiera tan solo, como un vacío que aprieta el pecho. Mi hija, Renata, llegó tarde, entrando como un torbellino con esa energía radiante que siempre saca cuando quiere que todos la miren. Me dio un beso en la mejilla. Dejó su bolso en la silla y, con un movimiento rápido de la muñeca, lanzó un rectángulo de papelito por encima de la mesa. «Un boleto de lotería», dijo con una sonrisa pícara. «2 pesos. Si ganas, acuérdate, la mitad es mía». El boleto cayó junto a mi plato, arrugado en las puntas. Unas risitas nerviosas brotaron de unos tíos lejanos, y yo forcé una sonrisa, alisándolo con dedos tiesos de tantos años en el taller mecánico. Murmuré un gracias, aunque un calor me subía por la piel que no tenía nada que ver con el horno. Antes de que pudiera tomar aire, Renata sacó una caja brillante de su bolso, envuelta en cinta de satén, y la deslizó hacia su suegra, Elena. Los ojos de la mujer mayor se abrieron como platos al abrir el sobre dentro un crucero por el Mediterráneo de 2 semanas. Cabina con balcón, comidas de primera, $13,000, anunció Renata, con la voz llena de orgullo, como si estuviera soltando un secreto que ilumina todo. Te lo mereces, Elena, por todo lo que has hecho por nosotros. La sonrisa de Elena brillaba bajo la luz del comedor. Ricardo, su esposo, se enderezó en la silla, claramente contento. Al fondo de la mesa, Walter Johnson, el ex esposo de Elena, que aún lo invitaban a las reuniones familiares, observaba en silencio, con esa mirada de abogado que no se pierde ni una palabra. Yo me quedé helada, con el boleto aplastado bajo la palma, el ruido de sillas arrastrándose y voces subiendo a mi alrededor. El pecho se me apretó al pasar la vista del voucher reluciente del crucero al papelito endeble junto a mi plato. Levanté mi vaso, forcé la voz a sonar firme, y me dije que mañana revisaría mi cuenta bancaria. La mañana después del almuerzo, la casa aún pesaba con el olor a pollo y velas, pero mi primer pensamiento no fue la comida, fueron los números. Me preparé un café, me senté a la mesa de la cocina y abrí mi laptop. Revisar la cuenta era como lavarme los dientes, un hábito forjado en años de contar cada peso para que la hipoteca y la escuela salieran adelante. La pantalla parpadeó. Y ahí estaba, servicios de viajes premium, $250,000. El café se enfrió sin que lo tocara mientras clavaba la vista en esa línea. Desplacé de nuevo, esperando que mis ojos me hubieran jugado una mala pasada. Pero el cargo estaba ahí, grueso e innegable. Sentí un peso en el pecho. Renata no solo había pagado ese crucero, lo había pagado con mi dinero. Mi mente voló al día después del funeral de su padre, cuando ella tenía 25 y estaba frágil como un cristal a punto de romperse. La había agregado a mi cuenta por si acaso, por si yo terminaba en el hospital, por si ella tenía que tomar las riendas. De alguna forma, nunca lo deshice. Con los años lo olvidé. O tal vez no quise admitir cuánto aún me apoyaba en su presencia. La llamé. Contestó al tercer timbre, con voz rápida, distraída. «¿Qué pasa, mamá? ¿Todo bien? Hay un cargo», empecé, manteniendo el tono parejo. $250,000, servicios de viajes premium. «Ah, eso», soltó una risita ligera, de esas que usa para barrer un error de mesero bajo la alfombra. «Reservé el crucero de Elena. Es dinero de la familia. Mamá, Ricardo ha hecho tanto por nosotros, la casa, la escuela de los niños, las cuotas del club. ¿Tú no ibas a usar ese dinero de todos modos?» Apreté el teléfono hasta que me dolieron los nudillos. «¿No me preguntaste?» «Siempre armas tanto alboroto». Suspiró. «Ricardo le ha dado más a esta familia de lo que tú has hecho nunca. Piénsalo como equilibrar la balanza. Como dice el dicho, lo que das, regresa, pero a veces hay que empujarlo un poquito». La línea se quedó muda. Solo mi respiración, entrecortada y superficial. Miré de nuevo los números brillantes en la pantalla.
prueba de que el amor y la lealtad se reescriben con un clic. A la mañana siguiente, manejé directo al banco. El banco en la avenida Insurgentes estaba tranquilo cuando entré. De ese silencio que hace que cada paso suene como un trueno, me senté frente a un cajero joven que apenas parecía tener edad para manejar. Y le expliqué lo que necesitaba. Escuchó, tecleando, asintiendo de vez en cuando. Revocamos el acceso de Renata. Cerramos la autorización conjunta vieja y agregué capas de seguridad que debí exigir años atrás. Mi licencia, una firma, una contraseña nueva. Pasos simples que se sintieron como quitarme una losa del pecho. Al salir al aire de mayo, el sol brillaba fuerte, casi burlón. Quise creer que lo peor había pasado, pero en horas supe que no. Renata había posteado en Facebook. Las palabras me cayeron como navajas al leerlas en el teléfono esa noche. Mi propia madre me acusa de ladrona. Me cerró la cuenta que siempre hemos compartido. Está obsesionada con el dinero, hasta capaz de humillar a su familia en el Día de las Madres. Los comentarios se amontonaban abajo, emojis de consuelo, voces de acuerdo, otros diciendo qué lástima que ella pasara por eso. Ni uno preguntó mi versión. A la mañana siguiente en el mercado de Coyoacán, la cajera, una que conocía de años, me sonrió demasiado tiesa mientras cobraba mi leche y pan. Vi el post de tu hija, murmuró. En las familias hay pleitos, pero se pasa como agua por el río. Asentí sin responder, con las orejas ardiendo, sintiendo las miradas de la fila atrás. Para cuando llegué al coche, las bolsas de compras pesaban más de lo que debían. El teléfono vibró con otra notificación, otro comentario sobre mí. Palabras que convertían mi vida en un espectáculo de pueblo. Manejé a casa en silencio, las bolsas de papel resbalando en el asiento, y las dejé en la encimera. Miré el boleto aún clavado bajo un imán en el refri, arrugado pero visible, y sentí un nudo en el estómago. Esa noche, me serví un vaso de agua y me senté a la mesa, con el peso de cada cuchicheo aplastándome. Cuando recordé el bote de basura, había tirado el boleto en la basura de la cocina la noche después del Día de las Madres. El papel arrugado y manchado de mantequilla de los bollos que envolví se sentía como un símbolo de lo que mi hija pensaba que yo valía, y quise que desapareciera, como barrer el piso de problemas. Por 3 días apenas lo pensé, salvo cuando pillaba el espacio vacío en el refri donde había estado bajo el imán. En la tercera noche, encendí la tele más por ruido que por compañía. El canal local de la Ciudad de México transmitía el sorteo de la Lotería Nacional. La voz alegre del locutor llenó la sala, prometiendo un pozo que cambia vidas. Casi cambio de canal, pero algo me detuvo. Tal vez rencor, tal vez curiosidad, como cuando te pica el ojo y no puedes dejar de rascarte. Los números rodaron en la pantalla: 7, 14, 23, 42 y el extra 18. El pecho se me apretó. Esos números los conocía de memoria. Me los habían grabado desde ese almuerzo de humillante. El pulso me retumbaba en los oídos mientras me empujaba de la silla. El bote de basura aún estaba en la esquina, a medias con pozos de café, lechuga marchita y el periódico de ayer. Me puse unos guantes de cocina y empecé a revolver. Las manos me temblaban al hurgar entre servilletas húmedas y cáscaras de huevo, hasta que, en el fondo, pegado a un filtro de café, lo encontré. El boleto estaba arrugado, manchado, la tinta corrida en partes, pero los números estaban ahí, claritos como el agua. Lo enjuagué con cuidado bajo el grifo, sin romper el papel frágil. Gotas caían en la encimera mientras lo extendía y lo miraba fijo. 7, 14, 23, 42, extra 18. Cada número calaba. Las rodillas me flaquearon y me hundí en una silla. El boleto que había sido una broma, que casi tiro para siempre, ahora valía 2.400 millones de pesos. Leí los números otra vez y otra, murmurándolos como un rezo. Abrí la laptop, busqué el sitio oficial de la lotería y verifiqué el sorteo ganador. La confirmación me miró en negro sobre blanco. Sin error, sin truco, aplasté el boleto contra el pecho, la respiración entrecortada, alivio.
Incredulidad y miedo chocaban dentro de mí. Pensé en la risa de Renata. Sus palabras: la mitad es mía si ganas. La cocina a mi alrededor se sintió de pronto irreal. Cada sombra más afilada, cada ruido más fuerte. Doblé el boleto húmedo con cuidado en una bolsa plástica y lo sellé, con las manos temblando. Para la mañana, supe que tenía que llevarlo al centro. El centro de la Ciudad de México me pareció diferente esa mañana, como si los edificios se hubieran movido de noche a algo más nítido, más imponente. Estacioné en Reforma y caminé hacia la sede de la Lotería Nacional. La fachada de vidrio, reflejando un cielo demasiado brillante para el peso en mi pecho. La funda plástica con el boleto se sentía más pesada de lo que era. Metida a mi lado, como contrabando. Adentro, el lobby zumbaba con voces y pasos arrastrados. Di mi nombre en el mostrador y me llevaron a una oficina chica, donde una mujer en traje gris impecable se levantó a recibirme. «Gabriela Ruiz», dijo con calidez, extendiendo la mano. «Veamos qué trajiste». Deslicé la funda por la mesa. Gabriela la tomó con cuidado, como si supiera que el papel valía más que oro. La puso bajo un escáner, la máquina zumbando mientras tecleaba. «Bueno, señora Hemsley», dijo tras un momento, «puedo confirmar que este boleto calza con los números ganadores de anoche. Pero para un premio así de grande, el proceso toma 48 horas. Hay que verificar su autenticidad con varios chequeos. También llenarás unos papeles de identificación, formularios fiscales, acuerdos de divulgación». Su tono era profesional pero amable, como si hubiera guiado más de una mano temblorosa por este trance. Asentí, con la firma torcida en la pila de formas. Al salir por fin, el sol me pegó en los ojos y parpadeé fuerte. Un hombre al otro lado de la calle apuntaba una cámara hacia mí y otro ajustaba un micrófono. La noticia ya se filtraba, más rápido de lo que podía taparla. Para la noche. El golpe en la puerta fue seco, casi desesperado. Abrí y ahí estaba Renata, con la cara enrojecida de coraje. «Ganaste, ¿verdad?», exigió, empujándome para entrar a la cocina. «Ese boleto era mío. La mitad es mía. Todos oyeron cuando lo dije». Me quedé quieta. La funda con el boleto escondida en un cajón. Sus palabras cortando el aire. La tormenta que temía ya estaba aquí. Y tenía su voz. La mañana de la ceremonia, me puse el único traje que tenía. Uno azul marino que compré años atrás para el funeral de mi esposo. La tela me quedaba un poco holgada ahora. Los hombros torcidos, pero era lo único decente para el peso del día. En la sede de la Lotería Nacional, el lobby bullía con cámaras, funcionarios y curiosos fisgones. Seguí las instrucciones de Gabriela Ruiz hasta el escenario, con el cheque gigante recargado en la pared como un adorno de teatro. Cuando me presentó, los flashes estallaron y el aplauso sonó hueco en mis oídos. Logré decir unas palabras al micrófono, agradeciéndole a la comisión, hablando de responsabilidad, aunque las manos me sudaban a los lados. Ahí oí la voz que tanto temía. «Para», gritó Renata, abriéndose paso entre la gente, con su esposo Ricardo pegado atrás. Llevaba un blazer entallado, el pelo recogido a la perfección, cada detalle afilado para el show. La mano de Ricardo en su codo era como una señal de obra. «Ese boleto es mío», vociferó, la voz retumbando en la sala. Hubo un acuerdo. La mitad me pertenece. Los reporteros giraron, micrófonos extendidos, la sala cambiando de foco. El estómago se me cayó al suelo. Afirmé la voz. «El boleto me lo dieron a mí. Un regalo». La risa de Renata fue quebradiza, cortante como vidrio. «Un regalo con condiciones. Todos oyeron cuando lo dije». La mitad. Antes de que pudiera responder, otra voz se alzó del fondo. «Calma, firme, medida». «Yo estuve ahí», dijo Walter Johnson, avanzando, su figura aún recta a pesar de los años. «Vi el intercambio. No hubo condiciones. El boleto se dio como regalo. Punto y aparte». La sala se congeló. Murmullos corrieron por la multitud.
de esos que se esparcen cuando habla alguien de peso. Algunos reporteros bajaron los micrófonos, girando hacia Walter. Su fama lo precedía a un abogado con décadas en tribunales. Un hombre que mide las palabras como un cirujano. La cara de Renata se desarmó, su pose rompiéndose mientras Ricardo le jalaba el brazo. La mirada de Walter no titubeó. La verdad está clara, dijo. Sentí los hombros relajarse por primera vez en semanas, mientras las cámaras volvían a mí. La marea girando no por mi defensa, sino por la voz de un aliado inesperado. La ceremonia terminó, pero la tormenta entre nosotras apenas empezaba, esperándome en la puerta. 3 días después de la ceremonia, oí el golpecito suave en la puerta. No era la entrada de siempre de Renata, ruidosa y segura. Al abrir, ahí estaba ella, con los hombros caídos, el blazer arrugado y rayas de máscara en las mejillas. Por un momento vi no a la mujer que me humilló, sino a la niña que me apretaba la mano antes del primer día de clases. Se sentó a mi mesa de cocina, retorciendo un pañuelo entre los dedos. La voz se le quebró al empezar. Mamá, nos estamos ahogando. La hipoteca va atrasada, las tarjetas al límite. El negocio de Ricardo se cae a pedazos. Debemos como 8 millones de pesos. Si perdemos la casa, se apretó el pañuelo en los ojos. No puedo dejar que los niños vean todo desmoronarse, escuché. Manos cruzadas en el regazo, mientras sus palabras salían a borbotones, cada una moldeada para jalar los mismos hilos que usaba desde chiquita. Se inclinó más. Ojos húmedos y brillantes. 2 millones. Eso es todo lo que pido. Cubriría las deudas, nos daría aire para respirar. Te quedarían más de 2.200 millones. Por favor, mamá. No es codicia, es supervivencia. Como cuando el río se desborda y hay que agarrarse de lo que sea. La miré al otro lado de la mesa, y en el silencio que siguió, sentí el peso de los años cuentos antes de dormir. Rodillas raspadas, noches trabajando hasta el amanecer, solo para mantenerla en la universidad. Quise creerle, sacar la chequera como siempre, pero otra voz dentro de mí gritaba más fuerte ahora, firme y clara. Tomé aire. Renata, no voy a premiar la traición. No esta vez. Su boca se abrió, se cerró, incredulidad cruzando su cara. Las lágrimas se frenaron. El cuerpo se le endureció. La máscara de desesperación se cayó, y debajo brilló algo más duro. Se levantó de golpe, la silla raspando el piso, y caminó a la puerta sin otra palabra. Cuando cerró tras ella, el silencio se sintió definitivo, como una raya trazada con tinta que no se borra. A la mañana siguiente empezaron las llamadas. Al principio, mensajes llorosos. La voz de Renata quebrándose al hablar de desesperación, de que reconsiderara. Para el tercer mensaje, el tono se afiló. Dijo que si no ayudaba, no esperara ver a los niños nunca más. Ni visitas, ni fiestas, ni ceremonias de graduación. Sus amenazas se apilaban una tras otra, cada una más fría que la anterior. Prometió asegurarse de que todos supieran lo egoísta que me había vuelto, abandonando a mi familia mientras me sentaba en una montaña de plata. En línea, sus palabras corrían como reguero de pólvora posts sobre la traición de su madre. Simpatía juntándose en comentarios. Se sentía como el mismo cuchillo retaciéndose en público. Escuché los primeros voicemails, luego paré. Para fin de semana. No aguantaba oír su voz. El pecho se me apretaba cada vez que el teléfono se iluminaba. Una noche, revisé los contactos, encontré su nombre y presioné bloquear. El silencio que vino después fue tan hondo que me espantó. Por primera vez en semanas, las paredes de la casa no retumbaban con sus demandas. El refri zumbaba, el reloj tic-tac constante, y me di cuenta de cuánto ruido llenaba ella mis días. Me paré en la ventana y miré la calle. Los vecinos aún me miraban de más al sacar al perro o regar el jardín. Casi oía los cuchicheos en el aire primaveral. Pero tras mi puerta, la quietud era mía.
Puse una taza de té en la mesa de cocina y me senté. La casa se sentía distinta, despojada de su voz. El corazón me dolía, pero respiraba más suelto. El duelo de perderla apretaba, pesado y raro. Pero debajo había algo más firme, el alivio de no estar cautiva de sus palabras. El silencio se quedó conmigo mientras pensaba qué hacer después. Y pronto supe que no podía quedarme en la Ciudad de México. Empaqué mi vida en cajas con más calma de la que esperaba. En semanas dejé la ciudad atrás y manejé 2 horas al este a Puebla, instalándome en un tramo tranquilo de la avenida 5 de Mayo. La casa que compré era modesta, pero era mía, sin historia ni murmullos pegados. No lejos de ahí había un taller de restauración de autos en quiebra, de esos donde el olor a grasa se pega al aire y parachoques oxidados se pudren olvidados en el lote. Clásicos de Hernández llevaba meses en venta. Cuando entré, olí el aceite y vi los proyectos a medias esperando a alguien que les echara ojo. Firmé los papeles y lo renombré Restauraciones Hemsley. Contraté a 3 mecánicos locales, muchachos ansiosos por trabajo fijo. Su energía llenaba el taller, sus risas rebotando en las paredes de concreto, mientras los motores rugían de nuevo a la vida. Trabajando con ellos, recordé mis años en el taller mecánico. El ritmo constante de las herramientas en las manos, con parte de mis ganancias. Creé una fundación chica para madres solteras. La llamé el Fondo Lorena, un homenaje a esa versión de mí, que saltaba comidas para que su hija comiera. Las becas salían calladitas: ayuda con renta, guardería, útiles escolares, cositas que significan no hundirse. Puebla me dio lo que la ciudad ya no podía: anonimato y calidez de gente. En la fonda local, la mesera memorizó mi pedido. Los vecinos dejaban tamales y panes sin preguntar nada. Por primera vez en años, me sentía parte de una comunidad que no mide el valor en show. En mi oficina, arriba del taller, el boleto colgaba en un marco sencillo, no como trofeo, sino como recordatorio de dónde vengo y qué no voy a perder de nuevo. Otro Día de las Madres se acercaba, y estaba lista para enfrentar lo distinto. La primavera siguiente, el Día de las Madres llegó callado. Me desperté en mi casita de Puebla, la luz de la mañana colándose por las persianas, y preparé una sola taza de café. En la estufa, revolvió huevos y tuesté pan. Nada de banquetes, invitados o alborotos, solo una comida para una. Comida en la misma mesa de cocina donde arrancan mis días. Después del desayuno, regué los geranios en el alféizar y dejé que el silencio se acomodara a mi alrededor. Ya no pesaba, se sentía elegido, como un abrazo que uno se da solo. El teléfono sonó justo antes del mediodía. Al otro lado estaba una muchacha joven cuya renta mi fundación había cubierto 2 meses antes. Su voz temblaba de alivio al decir que ella y su hijo seguían en su casa. «No solo me diste dinero», dijo, «me diste chance de respirar, de no ahogarme en el lodo». Cerré los ojos y escuché un calor extendiéndose en el pecho que ningún cheque me había traído antes. Cuando colgó, me quedé un buen rato en la quietud, su gratitud flotando como un canto. Ese era mi regalo. No cruceros, no gestos ostentosos, no aplausos comprados con plata ajena, solo la certeza callada de haber ayudado a alguien a pisar tierra firme. Me volví hacia mi escritorio. Arriba, en un marco simple, colgaba el boleto. El papel arrugado y manchado, sobreviviente del bote de basura, pero ahora la luz del sol caía sobre él como una bendición. Ya no me recordaba traición, me recordaba la raya que tracé, la dignidad que sostuve. Había perdido una hija, sí, pero me había recuperado a mí, y en este Día de las Madres eso bastaba.